No, sí, personas. Para ustedes, estrategias. ¿cuál sería el mejor héroe y el mejor villano dentro de un juego creado en el Paul Dirac? Comenten, por favor. Yo sé Por cuál va a favor, ser su respuesta del discriminación. villano. Yo lo sé, y estoy de acuerdo. ¿Listos? Pam, 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 pam. Hola, hola, hablan sus fieles amigos y compañeros del Paul Dirac con nuestro primer capítulo, Dirac Boys, titulado Donkey Kong. El día de hoy nos encontramos con un equipo súper épico, con Melanie, con Domenica, con Andrea, con otra Domenica, ¿Qué tal? con mi persona, Mateo, nuestra directora, Zuleika, que no tiene ni un pelo de tonta, literalmente. También estamos acompañados de la profe Vanessa y el equipo de sonido, Gabo. Entonces... Este programa, titulado Dirac's Voices, surge de la idea de los estudiantes de hablar distintas temáticas y problemáticas sociales, como lo pueden ser la justicia, la violencia, pero también de temas más relajados, como pueden ser los videojuegos o la literatura. Así que te invitamos a unirte a escuchar diversas opiniones y diversos puntos de vista en Dirac's Voices. Bueno, ¿qué onda? ¿Qué onda con la historia de los videojuegos? Bueno, pues podemos hablar sobre la historia, aspectos positivos, negativos, también además de las experiencias, dar algunas recomendaciones y cómo se verá esto a futuro en una industria. De hecho, se cree que el primer videojuego fue Oxo de 1952, si no estoy mal, que hablaba sobre un 3 en raya digital prácticamente. ¿Pero ustedes creen que se hubieran podido divertir con eso? Sí. Yo no. Sí, porque, o sea, imagínate que antes jugabas en un papelito y en ese momento eso fue como el boom. Imagínate el juego que jugabas en un papelito, pasarlo a digital. Es como que, guau, todos van a querer eso. Es muy curioso también porque cómo se jugaba hace años el 3 en raya con la máquina también lo puedes hacer ahora. Porque, digamos, tú buscas en Google 3 en raya y juegas directamente contra la máquina. Que antes de eso es lo que se buscaba. Como jugar contra algo que sea un poco fuera de lo común, digámoslo así. Hay que decir que en ese tiempo también no se podía jugar con más amigos, sino directamente ese juego se jugaba contra la computadora, contra el sistema. Claro, luego apareció el tenis de dos, ¿no? Que ahí ya era un juego en el cual se podía jugar entre dos personas. De ahí ya empieza el mundo de los videojuegos, ya empieza a ir más allá. Porque desde el punto donde ya se desarrolla esto de jugar entre dos personas, avanza su historia de una manera muy rápida, porque ya se desarrollan máquinas portátiles, zonas de arcade donde podías jugar con amigos, así. O sea, yo creo que esto, a través de los años, pudo tener aspectos positivos. Pero ¿qué tal de los aspectos negativos y cómo estos nos atacan ahora? Y otra pregunta que me gustaría hacer es, ¿ustedes qué piensan respecto a que niños pequeños jueguen videojuegos? Pues, a ver, respondiendo a la primera pregunta, hace años no sé cuáles podrían ser los efectos negativos, porque no era como que pasabas encerrado en tu casa jugando. Porque muy pocas personas tenían la posibilidad de tener una maquinita en su casa. Era más como que salir con tus amigos, te encuentras, vas a las máquinas de arcade, te quedas ahí y de ahí vuelves a tu casa. Sí es verdad que tal vez no viví en esa época, pero de lo que me ha contado mi papá es que el problema que había es que se quedaban mucho tiempo y se gastaban el poco dinero que tenían en ese tiempo. Claro, sobre ahí aspectos negativos es mucho realmente, al igual que hay positivos, ¿no? Pero realmente es algo equitativo a la vez, ¿no? Si puede llegar a ser adictivo, si puede llegar a causar traumas, depende, ¿no? De todo lo que exista.
Creo que los videojuegos en sí no son lo malo, sino el uso que las personas le dan y la orientación que estos tienen, ya que no es lo mismo que una persona, un infante, juegue un videojuego desarrollado para su edad y el desarrollo de sus actividades motoras y motrices, a que un niño juegue un videojuego que está destinado para un público más adulto, que tiene ciertas partes de su cerebro más desarrolladas. Ya que hemos topado el tema, quisiera saber de entre nosotros cuáles han sido sus experiencias, tanto positivas como negativas en los videojuegos. Pues yo he logrado, no juego mucho videojuegos, sí me juego de vez en cuando, pero respecto a experiencias positivas, me ha ayudado bastante a tener una mayor concentración y mayor tipo de estrategia. Verás, yo no tengo como tal una experiencia positiva o negativa, pero sí he investigado. Y en esta investigación existen juegos que te pueden ayudar a curar la depresión, la ansiedad y este tipo de juegos, o sea, son factibles y te ayudan. Y aparte con lo que dijiste de los arcades y todo eso, yo creo que ahí comenzó una cultura digital para los videojuegos, independientemente de la edad. Prácticamente, ¿no? Como mencionas, ¿no? Hay juegos que pueden ayudarte a curar la depresión y de hecho hay juegos que son muy atrayentes para el público, ¿no? Realmente depende de cuántas horas le dediques al día y cómo organices tu tiempo. Puede ser una experiencia grandiosa tanto como una experiencia mala, ¿no? Porque hay veces en las que son juegos que, yo qué sé, como Call of Duty, Fortnite o todos estos, que si llegas a jugar demasiado te puedes llegar a estresar por la manera de jugabilidad. Que muchas veces estos juegos suelen ser estresantes porque tienes que hacer competencias entre otras personas, ¿no? Bueno, ahora tú, querida personita que está detrás de la pantalla, cuéntanos en los comentarios qué experiencias has tenido con los videojuegos y qué videojuego es tu favorito, pues. En mi caso, no soy una persona que guste de jugar videojuegos. Sin embargo, hay veces que sí he tenido la experiencia de jugar algún que otro juego casual y me ha ayudado bastante, ya que lo que más busco en este tipo de videojuegos son videojuegos que me ayuden a desarrollar más mi memoria y mis habilidades motoras y motrices. Y, oigan, ¿ustedes se acuerdan de las primeras consolas? O sea, sé que no vivimos en esa época, pero tal vez su familia les contó algo de las primeras consolas y comparémoslas con las que existen ahora. Yo recuerdo la Nintendo 64. Mi mamá era la que jugaba videojuegos y después eso le enseñó a mi padre y luego mi papá empezó a meterse más en el mundo de los videojuegos. Era una cajita toda aplastadita donde se metían los famosos cartuchos y tenía los controles rectangulares que tenían las flechitas y los botones. De esa es la consola más antigua que sé. Pues en el caso de mis padres, nunca tuvieron la posibilidad de comprar en sí una consola, porque para ellos era un poco costoso y salido de sus límites. Lo que hacía mi papá era ir a las salas de arcade o simplemente jugar en el momento en el que pudieron, con una computadora. Jugaba mucho Guitar Hero. Realmente sí, en cambio, por ejemplo, yo no conozco mucho de las experiencias de mis padres en esto de los videojuegos, creo que no hay mucho realmente, pero por parte de mis tíos, sí, por ejemplo, ellos fueron una gran fan de la industria de PlayStation, ¿no? Porque tienen desde la PlayStation 2 hasta la que está actualmente, ¿no? Y es algo que realmente es relativo, ¿no? Porque puedes ver cómo es el proceso de cada consola y cómo fueron avanzando en esta producción, ¿no? Bueno, en el caso de mis padres, a ellos tampoco les atraía mucho la atención el jugar videojuegos. Sin embargo, por parte de mis tíos, ellos me contaban que lo que hacían era ahorrar dinero de lo que les mandaban para sus colaciones y los viernes, después de cada clase, se iban a los arcades y se gastaban todos sus ahorros jugando, ya que en ese momento no contaban con la posibilidad de comprar su propia como consola. Entonces dice que les salía más barato y que también era un momento muy ameno porque se reunían con amigos, discutían de los juegos que les gustaban y era como un tiempo de calidad. ¿Cachan que todo esto de los videojuegos ha creado unos fans y una cultura muy grande? Y esto ha hecho que la industria
siempre quiera buscar más allá de lo que ya tenían. Porque según yo, siempre lo que buscaban desde las máquinas de arcade era hacerlo cada vez más portátil para que la experiencia sea un poco más personalizada. Porque pasamos de las máquinas de arcade a la Nintendo 64 y luego ya pasamos a un salto de tiempo muy grande, digamos a la PlayStation 1, a la PlayStation 2, después a la PSP, que eso ya era más portátil, y llegamos hasta ahora donde tenemos muchas otras consolas más portátiles. Claro, de hecho hay videojuegos que son grandiosos, ¿no? Como por ejemplo Undertale, que habla sobre que somos un personaje, un niño que caímos a un barranco en el cual tenemos que intentar salir de este supuesto inframundo, ¿no? Porque es aquí donde habitan monstruos. Y depende de cómo juguemos este juego, es como se crea la historia de este juego. Por más que tú intentes rehacer la historia, no la vas a poder hacer porque en el juego ya queda grabado lo que hiciste, las decisiones que tomaste antes. ¿Saben algo que creo? Es que en sí esta cultura de los videojuegos, porque ya no podemos decir como que es algo nuevo, como que es algo wow. Esto se ha hecho parte de nosotros. En plan, por ejemplo, yo qué sé, existen los grupos de fandom, los fandom, ¿no? Ellos tienen una cultura aparte, que es como que la combinan con su cultura interpersonal. Sí, de hecho, con este impacto cultural en los colegios, ¿no? En el sistema educativo. Por ejemplo, en México, si no estoy mal, se intentó hacer un juego para los adolescentes que sea de cálculo. Digamos que el juego no fue realmente un éxito, un boom, porque los adolescentes lo que hacían era mandar a hacer el juego, que terminen los juegos ya con las respuestas. Pues también hay que decir que en varios colegios ya estaban comenzando a mandar deberes, por ejemplo, creando esculturas de la antigüedad, arte moderno en Minecraft. Es algo icónico, ¿no? Incluso aquí recuerdo una vez con un profesor que nos daba matemáticas, mencionó que nos iba a mandar a hacer un trabajo de hacer una estructura de una maravilla del mundo. Una maravilla del mundo hecha en Minecraft, y que eso era la nota final. Sí. ¿Saben qué es algo, súper denso? El cómo están compuestos los juegos, cómo te impacta visualmente los juegos. Por ejemplo, en los juegos de terror utilizan sonido, utilizan las sombras, las luces, y eso te crea un sentimiento, te hace parte del juego. El mismo hecho de los juegos de terror que te involucren ahí ese terror psicológico, que tú sientes que estás ahí, sientes que algo te está persiguiendo, sientes que algo te está observando. De hecho, el sonido propio de los videojuegos es algo que llega a atraer bastante al público, y es algo que hacen para que la música mismo te meta en un ambiente que te atraiga bastante, ¿no? Porque, pongámosle así, ¿no? El mismo Undertale, el mismo ejemplo, ¿no? Sin la música solo sería un juego en el cual tenemos que crear rutas y continuar. Y la música es algo impactante dentro del juego que realmente te atrae bastante y hace que recuerdes más al juego por su propia música, e incluso muchas veces por cómo lo jugaste, ¿no? Eso me parece un tema bastante interesante, ya que lo menciona. Y creo que eso se debería a la atención de las personas, ya que actualmente las personas tienen como cierta límite de atención, y si es que los productos nuevos que salen no buscan atraer su atención con colores brillantes o sonidos llamativos, por más innovadora que sea la historia, no podrían sobresalir del resto. Claro, es eso básicamente. Nosotros las personas somos muy visuales. No compramos todo lo que sea muy visual, y es lo que hacen los videojuegos ahora. Usan recursos visuales, sonoros, incluso cinematográficos en algunos, para hacerlo más llamativo. Otro ejemplo de eso es el The Legend of Zelda. Más específicamente los últimos dos que salieron, el Breath of the Wild, que son juegos que visualmente llaman mucho al espectador. Por ejemplo, te pregunto a ti, tú, ¿qué es lo que más te llama la atención de un juego? ¿Sus personajes, su ambiente, su género? Responde en los comentarios, por favor.
También podemos decir otros ejemplos de otros videojuegos. Yo que sé, Omori. Omori es un juego en el cual tiene muchos colores. La portada llega a ser atrayente, pero parece un juego para niños, ¿no? Pero detrás del contexto no lo es, porque realmente habla sobre un chico que tiene un padecimiento disociativo, algo psicológico, ¿no? Que olvidó incluso la propia muerte de su hermana por este aspecto disociativo, ¿no? También hay que decir que muchas cosas que atraen la atención de la audiencia puede ser su historia. Todo lo que cuentan debajo de la mesa, todo lo que te están metiendo. Puedo poner un ejemplo, el lore de Snap, de Five Nights at Freddy's, ya que este tiene un trasfondo bastante grande, bastante denso también. Otra cosa que me llama bastante la atención es que ahora los videojuegos no buscan mostrarte la historia desde un principio, sino que como comentó Doménica en el juego de Omori, el videojuego que se te vende visualmente es un videojuego colorido y que tiene aspecto para ser como para un público infantil. Sin embargo, su historia es mucho más complicada e implica tener ciertos conocimientos previos para comprender bien qué es lo que pasa. Entonces me parece bastante interesante cómo ahora los videojuegos ocultan sus historias para hacerlo más interesante al público. Incluso Oigan. para hacerlo más interesante para hacerlo un poco más interesante, los videojuegos mezclan, por ejemplo, obras literarias con sus videojuegos o películas con sus videojuegos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de BioShock o el otro es Alan Wake, que la historia se basa en que sus obras van contra él. También otro ejemplo que es muy reconocido entre la comunidad es la de todos los juegos de Batman de Arkham Asylum, porque hay muchas referencias a obras literarias como El fantasma de la ópera, no sé, muchas otras obras se encuentran ahí como guiños a eso, porque en eso también se basa la historia del antihéroe, pues. Pues de hecho también existe pues las películas de Mario, ¿no? Pues las del antiguas, la serie, incluso la película que es subida de tono, ¿no? Que es para adultos. Ahora es considerada algo que realmente se busca, es algo, por decirlo así, vintage, por decirlo así, ¿no? Yo creo que para este tema necesitamos una persona que le encanta la literatura y los videojuegos. Y de seguro, nuestra querida Zuleika Llanos, que no tiene ni un pelo de tonta, nos va a dar un aporte gigantesco a esto. Aplausos para la directora. Bueno, mientras tanto, agradecería que en los comentarios fueran comentando qué es lo que realmente les haría comprar un juego así de wow, yo quiero comprarlo, o wow, su precio es caro, pero lo compro. Y de paso Sería suscríbete y dale like. En cualquier plataforma en la que estés, apóyenos, por favor. Muy bien. Hola con todos. Hola con todos, hola con todos. No sé si se me escucha. ¿A qué micrófono? A este. Sí. Pues, Ahí. disculpen el ruido. Pues me parece sumamente interesante todo lo que están diciendo y comentando, y también a gente que nos ve desde fuera es importante que conozcan cómo concebimos todo lo que es los videojuegos. Agradezco, Melanie, tu gran apertura para mí. I love you. Muy bien, tocando el tema que dijo Mateo acerca de cómo se ve la literatura representada en los videojuegos y todo este sistema de culturalidad que incita a los estudiantes o a las personas que consumen este tipo de tecnología, me parece sumamente importante, tomando el ejemplo que dijiste de Big Show, ¿sí? Big Show, si no me equivoco, del 2007, una frase importante: ni dioses, ni reyes, ni hombres. ¿A qué se les viene eso? A un filósofo practiquísimo que también mencionó Go. Pues Nietzsche era el que planteaba aquí yo voy con mi filosofía. Pues Nietzsche era el que planteaba como este sistema de que no tenemos como un dios o algo que nos incite a algo más allá, sino nuestra propia humanidad. Por eso decimos solo el hombre. Entonces este videojuego aparte está basado también en la filosofía
de la filósofa rusa Ayn Rand, que planteaba este sistema de individualidad en el ser humano, ¿no? O sea, muy aparte de que este hombre, de que este superhombre, como lo definiría Nietzsche, se desenvuelva en un mundo contemporáneo, ¿no? O incluso antiguo, clásico, pueda evidenciar diferentes cosas. Entonces, ¿cómo ustedes ven eso? Por ejemplo, en el... Mateo, que tú has jugado este juego de BioShock, ¿cómo lo interpretas? O sea, ¿para ti tiene algún sentido filosófico? Como que, por ejemplo, te pones a jugar y dices, a ver, ¿por qué hay un mundo acuático? ¿Por qué la sociedad se desenvuelve en un mundo acuático? Es muy interesante y gracias por la pregunta porque... como en la mayoría de las cosas, los videojuegos no se quedan atrás. Los videojuegos también tienen su mensaje, siempre buscan transmitir algo más. Tienen sus temas filosóficos y como en BioShock se plasma muy bien esto. Y puedes notarlo sin ser sin saber de tanta filosofía, lo llegas a percibir, no de una manera tan completa, pero sí lo puedes percibir. Te llega el mensaje y lo que trae detrás. No solo es jugar para sentirse bien, sino te da un mensaje. La mayoría de juegos te da un mensaje y te deja que pensar. Sí, o sea, justo lo que dijiste, Mateo. Yo pienso que cada videojuego tiene un mensaje, una intención, ¿no? O sea, no sé si ustedes han jugado... Life is Strange. Perdón, Life is Strange. Es un juego acerca de dos amigas, de que una chica les salva y todo eso, pero al final te hace tomar una importante decisión. En plan, ¿todo lo que hiciste valió la pena? Entonces es como que siempre te va a dar un mensaje individual. Exacto, es como entender cómo el individuo también puede desarrollarse en sociedad a partir de un videojuego, cómo genera estas relaciones éticas, morales, o sea, cómo interpreta, como ya mencionaban antes, o cómo concibe el bien y el mal. Entonces, creo que es sumamente importante también que entendamos a los videojuegos no solo como algo práctico y divertido, sino también como un momento para reflexionar que nos plantea una situación. De hecho, tomando este ejemplo de bien y mal, ¿no? ¿Qué podemos definir en un juego que somos nosotros el personaje bueno y ellos son los malos? ¿Por qué no somos nosotros el malo y ellos el bueno? Por ejemplo, en el juego propio de Zelda, ¿no? Hay una parte en donde Zelda ya terminó su misión, pero Zelda sigue intentando buscar algo, ¿no? Sigue intentando hacer algo cuando nadie se lo ha pedido. Hablando de este mensaje individual que nos dan los videojuegos, ¿qué tal? ¿Cómo se fortalece ese mensaje en la realidad virtual, con los juegos de realidad virtual? Creo que es sumamente importante, por ejemplo, antes de entender cómo funciona como toda la situación que el diseñador del juego nos pone como tal, entender y saber disociar un poco, porque muchas veces se suelen confundir las situaciones. Escuchaba desde atrás que mencionaban y articulaban como que estas situaciones de violencia, cómo se concibe todo lo que es la realidad virtual y todo este mundo en el que se desenvuelve el individuo, o sea, en este caso los adolescentes, personas gamers, social gamers, que es como una sociedad ya conjunta de fanáticos jugadores que prendidos hablando del tema. Por ejemplo, tomando el ejemplo anterior que fue hace un tiempito, hablaban sobre Five Nights at Freddy, ¿no? Ya le sacaron su juego en realidad virtual, ¿no? Y la jugabilidad es muy grande, pero al igual que como cualquier juego, es un juego de terror y que te causa miedo al jugarlo, ¿no? Y encima que es realidad virtual, ¿no? Es como, no puedo voltear la cara para dejar de jugarlo, ¿no? No, el juego me sigue. No, simplemente uno a veces cuando juega un juego de terror dice, bueno, por último cierro el juego. En realidad virtual no se puede hacer eso. Simplemente es como que si estuvieras ahí, o sea, te muestra el juego todo como si estuvieras ahí en ese momento, como si en ese momento tú te fueras a morir, te asustas. Ya, ahí surgiría la duda de qué tanto la realidad virtual sigue siendo algo virtual, ya que muchas de las veces los sentimientos y emociones que suceden ahí se sienten tan reales que uno llega a preguntarse hasta qué punto esto es virtual. Además hay que tomar en cuenta de que hay muchos juegos
que se han desarrollado para que las personas construyan su propio mundo de una manera virtual. Es como un mundo real, pero ellos lo construyen a su manera. Que muchas veces los sentimientos que surgen estando en realidades virtuales supera o iguala a los sentimientos que una persona sufre en esta realidad que concebimos como la original. Respondiendo a eso, hay una cuestión. Solo una parte de la comunidad gamer se ha ido por crear su propia realidad, porque de ahí la otra gran mayoría no le gusta. ¿Por qué? Porque no es muy cómodo para ellos. Porque digamos PlayStation creó sus lentes VR y con todas sus cosas, incluso un traje que te hace sentir lo que hay en el juego, pero eso no es muy cómodo para ellos. Entonces, otra cosa es que las personas prefieren juegos nostálgicos, porque la nostalgia vende. Y por eso hay mucha repetición de sagas como Zelda, Mario, que hay hasta ahora, mucho God of War. O sea, siempre lo repiten. ¿Por qué? Porque siempre que estén personajes que de antes, vende mucho. Claro, y o sea, es cierto que en estos últimos años ha tenido como un gran impacto, las ventas han aumentado al máximo y también hablando sobre cómo se impulsa esto. Otra cosa que también sería bueno que tratemos es la idea de, ya dijimos del impacto, la lectura del entorno. Como decía Andrea, nosotros ¿qué concebimos como realidad? ¿Qué conciben los gamers como realidad virtual? Tal vez, o sea, lo que en sí se juega en su momento es más claro y específico que lo que tal vez vivimos diariamente, cotidianamente. ¿Qué creen? O sea, verás, también hay diferentes tipos, porque por ejemplo, ya hablamos de la realidad de la realidad virtual que crea otra realidad, pero ¿qué tal los gamers que hacen los videojuegos parte de su realidad, como fuente de trabajo y como su vida prácticamente? Pues sí, hay que decir que mucha gente está viviendo ya de los videojuegos o simplemente streamers que juegan videojuegos y de eso viven. Claro, otro punto también importante es que mencionábamos acerca de que también genera fuentes de ingreso y se concibe como una modalidad de trabajo, pero también entendámoslo como cómo se concibe como en el sentido de arte, ¿no? Como por ejemplo en lo que se entiende de lo que es la composición gráfica, historia, la música, la inmersión que hay en este mundo de virtualidad gamer. Claro, ¿hasta qué punto el arte de los videojuegos puede llegar a ser considerado arte? Sabemos que hay muchas personas detrás de estos diseñadores gráficos, programadores, y ¿puede llegar a ser considerado arte realmente? En mi punto de vista, para mí sí. Oigan, ¿ustedes cómo creen que impacte o afecte la cultura de los videojuegos en nuestra cultura como ecuatorianos? Buen punto. O sea, viéndolo como una perspectiva de impacto cultural globalmente, no hay como etnias, razas, comunidades específicas, sino que todos se desenvuelven en un mismo espacio donde tú puedes ser yo puedo ser tú y nos podemos intercambiar papeles. Un juego de roles. Pues no sé, a ver, ¿cómo creen que esto avance a un futuro, no? Por ejemplo, yo siento que en un futuro, pues, póngale, ¿no? La realidad virtual puede llegar a ser inmersión total, ¿no? Que realmente te pongas el casco, me duermo y estoy en un mundo nuevo. Pero las consecuencias siempre, ¿no? Porque al fin y al cabo que esté en un mundo nuevo no significa que mi cuerpo ya prácticamente se cuida solo. No, tenemos que estar atentos sobre estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, la serie Sword Art Online es una serie que habla sobre este tópico, ¿no? Que actualmente dice que la realidad virtual ya es inmersión total, que todo esto, pero que encerraron a los jugadores dentro del juego y no pueden salir, entonces tienen que ser hospitalizados para poder sobrevivir, por decirlo así, porque tienen un cuerpo real y aunque estén en un cuerpo virtual, realmente siguen teniendo un cuerpo, ¿no? ¿Sabes qué? También aquí viene la valorización, porque una persona toma la decisión de dar más valor a este juego o dar más valor a la vida que estoy llevando. Pero ¿cómo disocio eso? O sea, en un momento en el que yo estoy inmerso en esta realidad virtual, en el juego y en el mundo, o sea, que por eso mencionaba al principio, hay que saber cómo disociar y entender que también somos un cuerpo que está en el mundo, si se podría entender como terrenal, físico, exacto, algo que supuestamente estamos aquí porque no sabemos si estamos aquí, no se crean eso. Entonces, creo que es importante entender eso, o sea, como
en qué momento ellos deben darse cuenta de que su cuerpo está ya decayendo y tantas cosas. Yo siento que, respondiendo a las dos preguntas, el futuro de los videojuegos siempre va a existir la parte que va a preferir la realidad virtual, a crear una realidad fuera de la que estamos, pero siempre va a mantenerse la parte que va a preferir juegos nostálgicos, juegos en los que tú solo te sientas y puedes jugar, porque es una sensación muy satisfactoria el sentarte y disfrutar de tu videojuego. Y a la otra es, ¿cómo era la última que dijiste? Cómo uno mismo se da cuenta, disocia, algo así. Exacto. Hay muchos videojuegos, la gran mayoría te dice en qué momento estás mucho tiempo frente a la pantalla, te da recomendaciones en qué momento debes parar. E incluso siento que en el punto en que estamos, las personas se preocupan mucho cómo se ven físicamente. Entonces siempre buscan un equilibrio entre juegos, en su vida personal. Sí es verdad que no la gran mayoría, pero sí se está viendo un cambio en la comunidad, ya que cuidan más de ellos, pero a la vez le dan su tiempo a los videojuegos. Hablando sobre esto de que los videojuegos ya te advierten, ¿no? De hecho, yo un día vi un video que me salió ahí, no sabría el nombre del videojuego realmente, pero hablaba sobre que el chico o chica, estaba jugando y de repente el juego se detiene abruptamente y le dice: estás sufriendo un paro cardíaco, haz lo siguiente, llama al 911, deja de jugar y no te alteres, respira tranquilamente. Y es algo que la tecnología ha avanzado tanto hasta el aspecto de que te puede decir: estás sufriendo un ataque cardíaco, ya detente, deja de jugar. Pues respecto a esto de la realidad virtual y todo, como esto abarca mucho de nuestra propia realidad, últimamente ha estado saliendo muchos juegos en VR que te enseñan un par de cosas que sí, te muestran alertas sobre uno mismo, sobre tu propia salud, y no solo salud física, también mental. También se ha estado utilizando mucho en escuelas, en universidades. Por ejemplo, hay unos juegos para los futuros doctores que ayudan a tener la experiencia estando en una cirugía, atendiendo un parto, atendiendo a unas personas que lo necesitan, sintiendo esa presión sobre ellos y que ellos se puedan ir acostumbrando a eso. Ustedes se podrían imaginar un juego creado aquí, ¿no? O sea, ¿cómo sería un juego creado aquí? ¿Quiénes serían los malos? ¿Quiénes serían los buenos? Uy, los estudiantes. O sea, si 100%. Ponemos como en esa situación de, a ver, vamos a que nos den sus opiniones sobre cómo sería un Paul Dirac, como ya mencionábamos, todos en línea, o sea, jugando tramas, momentos, villanos, héroes, yo qué sé, personas. Para ustedes, estrategias. ¿cuál sería el mejor héroe y el mejor villano dentro de un juego creado en el Paul Dirac? Comenten, por favor. Yo sé por cuál va a favor, ser su sin respuesta del discriminación. villano. Yo lo sé, y estoy de acuerdo. Y sí, eso. Es como, yo me imaginaría como un Paul Dirac así bien ya destrozado, por decirlo así, como ya un futurista o algo así, un cyberpunk, como suelen decir. Sí, por ejemplo, hablando acerca de, otra vez volvemos al tema de la literatura que estaba mencionando antes, para los amantes de la literatura, para las personas que les encanta entender como mucho más allá los videojuegos de en sí, como la trama que nos plantea, es importante entender como el aspecto cinematográfico que involucra, también literario, las tramas. Por ejemplo, en el juego de Dante's Inferno, que es una adaptación al libro de Alighieri, de Dante Alighieri, que menciona acerca de sobre cómo es estas situaciones de cómo se concibe el infierno, el purgatorio, el paraíso y todas esas cosas, creo que es importante entender. Andrea, ¿qué piensas? La verdad yo pienso que es bastante interesante la construcción que los humanos tenemos respecto a este tipo de temas y cómo estos se ven reflejados también en los videojuegos, tomando en cuenta, como tú dijiste, el videojuego que toma referencia a las temáticas que Dante tomó hace varios años y cómo estas siguen siendo de alguna manera vigentes y enseñándose a las nuevas generaciones de maneras más asertivas, tomando en cuenta los nuevos gustos que se tienen ahora. Uy, súper interesante. ¿Ustedes qué piensan? Ya mis compañeros mencionaban antes acerca de incluir los videojuegos en las escuelas como una nueva manera de enseñar y de, acercar un poco a los estudiantes a esta cultura clásica, contemporánea que nos acecha.
¿qué piensan? O sea, ¿creen que es necesario que una institución educativa como tal implemente, yo que sé, una sala de videojuegos donde puedan estar inmersos en diferentes cosas? Por ejemplo, tener un licenciado de literatura, de artes, de todo tipo para poder como entender un poco más. ¿Qué creen? De hecho, eso sería muy bueno, ¿no? Porque hablamos de que actualmente el sistema educativo está obsoleto, porque realmente, ¿cómo es hasta qué punto, qué aprendemos en la escuela y qué nos sirve de eso en nuestra vida y en nuestras carreras diarias, ¿no? Entonces, hasta un punto creo que sería bueno probar nuevas estrategias de métodos de enseñanza antes del método actual, que muchos dicen que ya está obsoleto. Pues sí, hay que decir que el método de enseñanza actualmente es también un poco, ¿cómo se llama? No aporta para todos los estudiantes. Hay muchos estudiantes que son visuales y simplemente leyendo un libro no aprenden, no se les queda el contenido en la cabeza. Muchos son auditivos, tampoco pueden hacerlo a través de un libro de texto o cuando una persona explica. Muchas veces hasta los profesores mismos no tienen esa vocación, no tienen esa parte de enseñar y todo eso. Yo tengo una muy buena idea que sería... que siento que si lo implementan en las unidades educativas sería muy complementario, sería el enseñarle a los estudiantes sobre informática, sobre diseño gráfico, o sea, direccionarlo un poco más a lo que es el desarrollo de videojuegos, me refiero, porque digamos, siento que en el futuro va a ser ya tomado como una carrera y la mayoría va a poder sacar provecho de eso, tanto monetario, reconocimiento. Entonces, no sé, tal vez estudiantes que nos vean del Paul Direct, déjenos en los comentarios a ver si piensan que sería una buena idea implementar clases sobre videojuegos, sobre diseño gráfico, algo así. Sí, creo que sería una muy buena idea. Otro punto que creo que también es sumamente importante es... Ahora, cómo los videojuegos como tal nos dan como una concepción del cómo se mueve el mundo real, porque hablamos de que, por ejemplo, todos estos diseñadores, como mencionaba Dome, están capacitados para sumergirnos en esto. Por ejemplo, en el juego que mencionaba antes sobre BioShock, es una obra de manifiesto capitalista, no nos vamos a meter en política ni nada de esto, pero o sea, es como importante entender, como dijo Dome, qué nos meten debajo de la mesa, o sea, como qué concebimos nosotros como jugadores, como personas de este mundo gamer, o sea, como algo bueno, como algo malo en la sociedad, como personajes y demás. Y también podría ser hasta qué punto eso influye en nuestra concepción del mundo, en lo que nosotros concebimos como bueno o malo en base a las experiencias que hemos adquirido y lo que los videojuegos nos han enseñado. Y de qué provecho se podría sacar orientando de la manera correcta o tal vez de la manera incorrecta a los videojuegos. Realmente hay muchos aspectos que ver y cómo la industria de los videojuegos puede llegar a un futuro realmente grandioso, como a la vez desastroso, ¿no? Sí, también hablamos de estos videojuegos, como por ejemplo el que les voy a recomendar ahora, aunque muchos ya los deben haber jugado, que es This War of Mine. A mí me gusta mucho este tipo de videojuegos, ¿por qué? Porque primero nos plantean como una situación de la vida real, ¿no? Como por ejemplo esta situación de guerra, ¿qué harías? ¿Cuál sería tu primera opción de supervivencia? Exacto. Es como que nos prepara para un apocalipsis épico, exacto. Claro. Entonces es como, ¿cómo entendemos esa situación? Aparte, algo acá que voy a poner full a pelea es... Siempre hemos tenido como esta concepción de que Darwin fue el que dijo de la evolución de las especies y esto, pero se ha malentendido, porque en el juego This War of Mine hablamos de que no fue Darwin específicamente quien habló sobre eso, sino que él tenía una correspondencia con otro filósofo que él fue el que le mencionó eso, acerca de que, por ejemplo, la evolución y las diferentes maneras de percibir, que fue Herbert Spencer, un británico del 820 al 93, por si quieren ir a revisar la historia. Y si quieren ponerme a discusión con eso, también dejen en los comentarios para ver qué puntos y qué argumentos tienen, que son muy, muy válidos. Exacto. Entonces, a mí me gusta este tipo de videojuegos porque son muy estratégicos, muy en sí concentrados en lo que quieres lograr. O sea, como mencionábamos, el individuo como punto de partida para generar como esta sociedad. ¿Alguien más? Bueno, pues supongo que es algo grandioso todo lo que vimos hoy, ¿no?
supongo que sería bueno que nos recomendaran temas a futuros, historias que tengan a partir de los videojuegos, y las mejores anécdotas las podremos contar en un próximo podcast. También quisiera decir que recomienden personas que quieran que estén aquí en el podcast, que participen o que vuelvan a estar en el podcast. Pero personas que se puedan traer. No irán ahí a escribir. Yo quiero a Bad Bunny. No podemos. Bad Bunny, con Fercho, no. Por favor. Por Eso favor. no se puede. No al Imposibles. Fercho. Entonces, creo que ha sido muy, muy sumativa la conversación que hemos tenido y también la gente que nos ve desde allá está sumamente conectada. Así que ustedes, gamers, espectadores, silentes y todo tipo de persona que esté acá, queremos que nos dejen qué opinan acerca de esto. Alguna duda que tengan, algo que quieran debatir, algo que quieren que toquemos acá, lo estaremos haciendo. Y también piensen lo del Dirac en línea, eso es súper importante. Sí. Ideas. Sus ideas Creen son muy ideas. importantes. Queremos bueno, ya ver comenzar todas con una sus creación. posibles ideas y leerlas para poder empezar a crearnos un nuevo mundo. Entonces, Un mundo virtual Dirac. Viva. Mundo virtual, viracoso. entonces, eso sería todo. Ese fue el episodio de hoy. Eso fue Don King Kong. Chao. Gracias. Síganos. Sí, en comentarios y en descripción van a tener las redes sociales de nosotros y sobre el podcast en sí. Síganos y espero que les haya gustado. Hasta luego.